Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco. Estamos en otra emisión del programa Poetas Argentinos de la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Quien les habla, Claudia Enchil, en la producción Camila Zúñigo y en la operación técnica Lara Alonso. Nosotros todas las semanas vamos conociendo nuevos poetas, desde Jujuy a Tierra del Fuego. Hay muchísima gente que está escribiendo poesía en el país, ¿no? Que es como un boom poético. Hay muchas editoriales independientes, muchos poetas que editan sus poemarios, ¿no? En ediciones artesanales. Se hace acá en Buenos Aires la Feria de los Libros Independientes, que fui varias veces y la verdad que es un placer poder ver la cantidad de poesía que se está editando. Hoy vamos a charlar con una poeta, Eugenia Cabral. Ella nació en Córdoba, formó parte del grupo literario Raíz y Palabra del 81 al 86. Dirigió Ediciones Mediterráneas del 88 al 92 y la revista Imagen Era, la creación literaria del 91 al 93. También colaboró en el suplemento cultural de La Voz del Interior, coordinó talleres literarios en instituciones públicas y privadas desde 1993 hasta el 2014. Eugenia Cabral publicó en poesía El Buscador de Soles, Iras y Fuegos, Al Margen de los Tiempos, Cielos y Barbaries, Tabaco, En este nombre y en este cuerpo, La voz más distante, Los relatos, La almohada que no duerme, e investigaciones sobre la poesía de Córdoba, poesía actual de Córdoba de los años 80, prólogo y antología. Un golpe de dados, poema de Mallarmé, versión en español de Agustín Oscar Larrauri, estudio preliminar por Eugenia Cabral. Después Vigilia de un sueño, apuntes sobre Juan Larrea en Córdoba. En dramaturgia fue asesora literaria del Teatro La Cochera de Córdoba junto al director Paco Jiménez, desde 2005 hasta 2012, y es autora del Prado del Ganso Verde, en funciones durante 2013 al 2015 en Córdoba y otras ciudades, por la cual obtuvo varias distinciones y de encaje español puesta en escena en el 2017 en Buenos Aires. Eugenia Cabral obtuvo premios y menciones de honor en Santiago del Estero en 1989, Córdoba 1991, Estado Guárico, Venezuela 2009, Ayuntamiento de Langreo, Asturias, España 2010, Ciudad de las Flores, Provincia de Buenos Aires 2010. Se le otorgó el beneficio del reconocimiento artístico de la provincia de Córdoba. Un gusto y un placer, Eugenia, tenerte acá en Poetas Argentinos. Igualmente, Claudia, es realmente un placer esta invitación, porque me parece buenísimo esto que desde la propia Biblioteca del Congreso de la Nación se difundan la poesía argentina que se está haciendo, que como vos dijiste es muchísima y muy buena a lo largo y ancho del país. Se escribe y se edita, como decías vos, fundamentalmente en ediciones artesanales. Sí, algo la muy verdad lindo. es en todo el país es buenísimo eso, Sí. porque con cada autor que hablo en las provincias, ¿no? Enterarme que se está hay tanta producción, ¿no? Y que los poetas pueden hacer ver sus textos, ¿no? Que es tan importante. Es de mucha calidad. Es como que, bueno, esa práctica tan larga y tan constante de la poesía en la Argentina
y de alta calidad y de diferentes experiencias, va dando sus frutos y los va dando en la juventud, y que un género como la poesía no le importe estar aislada del circuito comercial, y sin embargo se hace, quiere decir que está formando parte de nuestra cultura en su acepción más, digamos, más concreta. Quiere decir que en el barrio los chicos escriben poesía, sin intenciones de entrar en circuitos comerciales ni de ganar premios, y eso es lo que verdaderamente se puede considerar como intrínseco de la cultura, lo que se hace por el placer de hacerlo, por el placer de comunicarlo, ¿no? Y habiendo este boom poético, esto realmente grandioso de la cantidad de gente que escribe poesía, cómo se mueve la poesía en todo el país, es como que es raro el tema de la poesía y la venta, ¿no? Que mayormente los poetas o editan sus libros, los regalan. No hay como ocurre en otros géneros literarios, ¿no? De poder venderse, es como que la gente vaya y antes de comprar una novela compre un libro de poesía. ¿Por qué ocurre eso? Son dos públicos diferentes, que por lo general hay un público que parte, bueno, obviamente son producto de de las políticas comerciales de las grandes editoriales, que bueno, ha llegado a tener influencia hasta en los programas académicos, ¿no? Y no hablo solo de Argentina, donde la literatura ha pasado a ser sinónimo de la narrativa, y sobre todo de la narrativa larga, de la novela. El cuento y el relato han quedado casi como un postre o como un aditamento, ¿no? Se considera escritor al novelista, o en su defecto al ensayista, pero ya es otro tipo de público. Y bueno, en parte está bien el hecho de que se lea mucha novelística y que se la escriba. En Córdoba, por ejemplo, se dio ese proceso, más o menos a mediados de los años 90, es cuando se empezó a editar y a promover la novela, especialmente con la obra de Cristina Bajo. Y a mí me pareció muy importante eso, porque hasta ese momento prácticamente no había novelistas de Córdoba. Entonces, ¿cómo puede ser? Yo no me iba a ponerle a escribir simplemente porque no lo haría. Pero yo decía, pues no hay novelística acá. Y tiene que haber novelística en una ciudad para que pueda más tarde o más temprano, de una manera u otra, recoger lo que es la vida social de esa ciudad. Porque son dos cosas muy diferentes. Justamente la novelística te permite de una manera, digamos, casi natural, ocuparte de la vida social, de la vida en la calle o en las instituciones, cosa que no es una opción de la poesía. Y la poesía, contanos. Y el poema tiene más que ver, más que con el transcurrir, con el ser, digamos, ¿no? Por ejemplo, en este momento justamente hay una gran necesidad, no solamente en la Argentina, he visto eso mucho con los chicos mexicanos, por ejemplo, ¿no? Una necesidad de escribir algo que no sea justamente la vida social, sino lo subjetivo, bueno, pienso que eso sobre todo, la mirada subjetiva sobre todo, no necesariamente sobre lo social. Acabo de leer, pero no voy a recordar el apellido, una poeta peruana, por ejemplo,
muy interesada chica muy joven, y muy interesada en las cuestiones de la física, la cosmología y cosas por el estilo. Bueno, en una novela es difícil trabajar un tema como ese, y más para alguien que no tenga mucha experiencia literaria. En cambio, el poema está más cerca del sujeto, propiamente dicho, ¿no? Contanos bien tus comienzos, tus primeros contactos con la literatura, ¿cuáles fueron? Mis primeros contactos fueron muy tempranos, porque fueron azarosos. En Córdoba conocí, cuando tenía apenas 7 añitos, a uno de los grandes poetas de Córdoba, que fue Romilio Rivero. Cuando pueda te voy a acercar algún libro, o por lo menos algunos poemas suyos. Y bueno, él me regaló mi primer libro de poemas infantiles, y fue a casa hasta que ya, hasta poco antes de morir. Él murió muy joven, a los 41 años, y ya como a eso de los 10, 11 años tomé sus libros de poemas para leerlos. ¿Y qué sentías cuando los leías? Porque no todos los chicos se interesan por la poesía, ¿no? No, es más, era la única en mi curso, salvo algunos poemas que nos hacían aprender de memoria en la escuela. No sé, todo ese mundo extraño que traía Romilio en sus poemas, justamente era como un viaje. Siempre, algo que me sigue ocurriendo al leer ciertos poetas, ¿no? La sensación que también puede ocurrir al leer una novela, ¿no? Esa sensación que la literatura de la Edad Media, con respecto al amor, llamaba el estar fuera del mundo, por un momento, pero que no es la huida cobarde de la circunstancia, etcétera, etcétera. No, es como poder moverse en otro ritmo discordante, digamos, con el mundo, entre comillas. ¿Y qué poetas te provocaron eso? Y casi todos. Yo, si a mí me dijera cuál es el único, no te puedo decir los más grandes que he leído. Con César Vallejo, para mí fue el deslumbramiento. ¿Qué encontraste en él? Y justamente encontré a alguien que, en cierta manera, en Romilio Rivero también se da. Alguien que habla con los propios sonidos de la lengua. Vallejo tiene la dicción de un peruano, pero a su vez no es un localista. Al contrario, justamente es una poesía escrita desde un momento de la lengua, y a su vez uno de sus poemas o de sus libros más importantes tiene que ver con la Guerra Civil Española, que en aquellos momentos era todo el centro de atención, ¿no? No solo de los artistas y poetas, sino del mundo entero prácticamente. Entonces esas vibraciones que son a la vez locales o propias, mejor dicho, propias, natales, y universales, eso me llama. ¿Logró eso universal? Sí. Que no todos lo logran, ¿no? Y bueno, yo... Porque pasa el tiempo y uno lo sigue leyendo y sigue siendo importante Vallejo. Y sí, César Vallejo es como García Lorca, es de los que... o Gardel, cada día cantan mejor, ¿viste? García Lorca, que en su momento solamente se fijaban en otro que yo amé desde chica,
solamente se fijaban en el romancero. Que además él hizo algo con el romancero que no era fácil de hacer, ¿no? Bueno, yo debo haber tenido 13 años cuando leí sus obras completas y me pareció, desde ese momento todo me maravilló, pero Poeta en Nueva York me pareció algo extraordinario. Y es lo que más he releído de García Lorca. Bueno, parece que al fin ahora están rescatando Poeta en Nueva York como una de las obras más grandes que se han escrito en poesía en el siglo XX, ¿no? Y también con García Lorca ocurre eso. Él, tomaron lo propio, sin intentar enmascararse con una voz acorde a lo que la academia o lo que los críticos literarios o las editoriales o lo que fueren dicen que es poesía. Eso no. Pero a su vez sí han asumido, son grandes lectores. ¿Es importante la lectura? Sí. Es más, por mí en realidad me hubiera quedado como lectora, que es lo que fui siempre. Y no sé qué pasó. Bueno, sí sé lo que pasó. ¿Qué pasó? Hubo un hecho, fue a raíz precisamente de un hecho personal, que empecé a escribir poemas. ¿Cuántos años tenías? 29, casi 30. Y cuando empezaste a escribir los poemas, ¿qué sentías que era como una catarsis? ¿Cómo que se dio en tu vida? No. Es el intento de nombrar lo que a uno le está ocurriendo o lo que siente que está ocurriendo fuera de uno. La catarsis, que tenía una definición muy precisa para los griegos, ¿no? Justamente, por algo ellos la intentaron mediante el teatro, mediante la tragedia y no mediante la poesía. El teatro como hecho social sí puede llevar a la reflexión correcta, digamos. La catarsis se hacía para despertar el temor y la piedad, ¿no? Por ese héroe trágico que caía. Es como si hoy intentáramos llamar la atención sobre la aparición de los movimientos ultraderechistas no aparición, sino renuevo de los movimientos ultraderechistas en América Latina. Entonces deberíamos provocar el terror y la piedad por medio de un héroe trágico, ¿no? Cosa que no sería fácil de escribir. En el poema eso no, es intentar nombrar, creo, porque a decir verdad en el fondo nunca se llega a un nombre definitivo. Entonces por eso cada poeta hace un nuevo intento. Eugenia, ahora vamos a escuchar de Lucas Heredia Descalzo y después seguimos con la charla. ¿Cómo no?
ha crecido un brazo inmenso que se alarga, un espasmo de buscar filo seco al romper. En su luna ha crecido vientre azul que se expande, un espasmo de buscar filo seco al romper. A través de nuestra programación, te invitaremos a sumergirte en el mágico mundo de la lectura. Te contaremos historias, recordaremos anécdotas. BCN Radio, hoy y siempre, tu compañía. La Sala Juvenil Elsa Bornemann de la Biblioteca del Congreso está destinada a los adolescentes. Cuenta con material bibliográfico especialmente seleccionado, libros de texto, diccionarios y una amplia colección de literatura. Es un espacio adecuado para la lectura y acceso a la información a través de Internet. Está abierta de lunes a viernes de 8 a 20 horas, sábados y domingos de 10 a 20 horas, en Hipólito Yrigoyen 1750. Para más información pueden ingresar a www.bcnvip.gov.ar. La biblioteca te invita a desperezar tus ideas y dejarte tentar por sus historias. Unos pocos minutos alcanza para que te enteres de algún secreto escondido. Secretos en la Reservada, todos los días por BCN Radio. Estás escuchando BCN Radio. BCN Radio. La radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Estamos acá charlando con Eugenia Cabral, poeta de Córdoba, en el programa Poetas Argentinos de la radio de la Biblioteca del Congreso. Eugenia, ¿tenés poemas para leernos? Sí. Los dos poemas que he traído están relacionados con poetas de Córdoba. Este primero se titula Glauce y habla de Glauce Baldovín, la voz más importante que dio Córdoba hasta ahora. Bueno, lo escribí cuando ella vivía aún. Del mar viene tu voz, de todos los mares y todas las mareas, de oleajes de trigales que mecían a tus parientes gringos y pampeanos, coronados por el flamear de las migrantes banderías anarquistas, con sueños de paz y marejadas de pasiones. Glauca, Glauce, Marina, arrojada en otras violentas banderías, amplia como la oscilación de la blancura. Te desespera la sed del mar en esta Mediterránea, siempre sedienta de grandes hechos, siempre devuelta a la gravedad de las campanas. Al fin todo es doméstico, todo misterioso. Lo grande nace de lo pequeño, no viene del mar, sino de la semilla, no del infinito, sino del sol.
pero tú renaces de los aires que producen miles de banderas opuestas y coincidentes balanceándose a un mismo ritmo. Todo habla en ti, las revoluciones y las magnolias, las abuelas y las galaxias, el amado y la muerte. La poesía es a ti lo que la forma a la belleza, un soplo en el barro, el roce de dos pedernales, y la palabra te transforma y aniquila, te hace suya, te pide que seas viril para poseerla y femenina para deslumbrarla. Ningún otro destino te pertenece, ninguna otra pasión jugarás tan sabiamente. Has venido del mar a la superficie de los genocidios, pero mira, toda palabra antes de nacer recorre su propio olvido. Alaridos de órdagos en retirada apagan tu voz como la polvareda al canto de un pájaro. Tu voz, desnuda y perfecta, plena y aciaga como la hoja de acero del destino. Y el otro poeta que nombra este poema, esto sí, es un poema in memoriam de Marcelo Torelli, que hubiera sido quizás la mayor de las voces que tuviéramos, pero falleció a los 24 años. Entre la magia y la sombra, el péndulo arisco de la palabra, pura magia, la vida, sombra pura, la muerte, el amor, otra magia, otra sombra, arena entre los libros, la voz en mitad de la noche, esa arena que se escurre y desintegra eternamente, eternamente, ese mensaje que cala hasta los huesos, que roe la hemoglobina, la palabra para invocar la magia, la sombra para cubrir la muerte, el amor para invocar el sueño para huir de la nada. ¿Cómo volver del futuro pasado? ¿Cómo hacer retroceder el río? ¿Cómo borrar lo que se ha escrito? Sombra, no me ahogues. Magia, suprime la sombra. Necesito del perdurable mediodía. Quiero el sol suspendido en el cenit. Anhelo que el péndulo deje de excitar. Suplico que el río vuelva atrás. Palabra, sé que podemos producir estas metamorfosis en un plazo medianamente breve. Sé que es posible y merecemos intentarlo. Muy bueno. Gracias. ¿Y qué otro poema nos vas a leer? No lo había pensado. Bueno, se ve que, bueno, es algo que nos ocurre por lo general, que al escribir poesía pensamos en otros poetas. Esto se titula Teoría del Ruiseñor. Los ángeles atraviesan un siglo de constelaciones artificiales. Cuánta locura del lado de los inocentes. El hombre que toca la flauta hundido en el pozo, Jacobo Fickman en la prisión psiquiátrica, Artaud en el país tarahumara, Juan L. Ortiz a orillas del Paraná. Podemos navegar por $1 en aguas del leteo. Por eso el ruiseñor no acude a la feria. Consciente de la belleza infausta del mundo, la aborrece y la teme, y opta por la oscuridad. Estamos escuchando los poemas de Eugenia Cabral. Otro más. Bueno, pensé que era más. Bueno, estos poemas, no sé, por algo será. Esto es Arenas, son unos poemas dedicados a un amigo que también falleció por accidente muy joven.
tiene una especie de epígrafe que dice: regresarás a la suma, desintegrado. En el árido desierto crecen flores para mí, solo para mí, que soy pálida como si me hubiera criado a la sombra de un baldaquín o llevado sombrilla y velo desde la cuna. Para mí, que cual Ireneo Funes perdiera el don del libre desplazamiento del cuerpo cuando hallé el de la memoria. Y a diferencia de él, no asimilo vocablos de lenguas muertas o métricos cálculos temporales, sino que aplico el recuerdo al lapso de espera de la llegada de una carta, la penetración desquiciante de una mirada y el rencor más antiguo y poderoso, el del amor. En el árido desierto donde las manos se escriben más allá del amparo de la soberbia, cada corola es círculo de olvido logrado entre la contemplación de los oleajes y los oleajes mismos. A veces, para exhumar cierta forma devorada por las dunas, hundo en ellas la mano, y el instante en que mi mano es ocultada por la arena es una muerte simbólica de mi muerte, y el instante contiguo en que mi mano alza en el aire la corola justifica la paciencia y el amor por el desierto. En el árido desierto hemos ocultado las palabras, y esa es la deshonra, haber lamido sin hambre los imanes fosforescentes de la gracia. Por la noche me revuelco con el cuerpo caldeado sobre la arena y las agrestes flores, y hacerlo sabe a silicio y a sal, pero tengo piel más dura o blanda que el sílice, más elástica tal vez, y no me lastima, solo me enciende como de amor, no sé, o de una lástima parecida a la cordura. Bueno, y uno más, y después hablamos de los libros que publicaste. Este poema se titula La voz herrumbrosa. Sobre la tierra del patio, mañanas como países condensados en racimos. Pequeñas naciones verdes y floridas, minúsculas pampas de tréboles, y en la habitación trasera el jardín zoológico de mis gatos, jilgueros nerviosos y perros adoptivos. Todo el mundo de la infancia converge hasta que la sed nos doblega la espalda y el sueño, boxeador experto, nos cubre la boca con una toalla deshilachada que apaga un tanto la sed de estar solos. Tantas veces has creído que no volverías a ver la luz del día, que no remontarías la punta de tu dedo fuera del borde de la ventana, y ahora, como si nadie te mirase, encuentras, demorados en el patio, la brevedad de la tarde, el cansancio y la huella de salitre que ha calado las paredes. Sin embargo, no es coherente. Si estás muy lejos del mar, de los salitres, de toda salina, ¿de qué manera el salobral podría carcomer los revoques de tu casa, las punteras de tus zapatos? Mas, aunque dudes, ahí estás, comprobando la improbable huella, el salivazo despiadado de una sal que no escogiste. Muy bueno. Gracias. ¿Nos contás acerca de cada uno de tus libros? ¿Cómo se llaman? ¿Por qué esos títulos y los ejes de cada libro? No sé si esa última pregunta te la puedo contestar realmente, pero bueno,
Sí, quizás la historia de los títulos que llevo hasta ahora. Para mí el título de un libro es algo muy importante. Forma parte realmente del texto. Y bueno, el primer libro justamente se titula El buscador de soles, porque el primer poema que digamos escribí como poema, respetando cierta forma, está dedicado a este poeta que te nombraba, Romilio Rivero, y de alguna manera ese título imita los títulos de los cuadros, porque él pintaba muy bien, y tenía títulos como así: Las buscadoras de soles, o las seguidoras de la luna, no recuerdo, pero entonces le llamé El buscador de soles, además por un poema de él. Él vivió mucho tiempo aquí en Buenos Aires y se volvió a Córdoba, y en uno de sus más grandes poemas, el que abre el tema del deslindado, dice: este oscuro y cruel Buenos Aires. Se ve que en un momento lo sintió así, y se vuelve en realidad a Córdoba buscando el sol. Pero bueno, por algo Rimbaud hablaba de un sol negro, y él encontró una especie de sol negro en su vida también, ¿no? Bueno, lo siguiente, en realidad he dejado de escribir poemas hará cerca de un año, ¿no? ¿Por qué? Pero porque sí, porque además me parece que no es necesario escribir toda la vida, que no es así la cosa. ¿Y cómo es? Porque me parece que llega un momento en que uno ha dicho lo fundamental que iba a decir, por lo menos por una etapa, ¿no? Entonces, o será por eso, porque para mí hay etapas de lectura, no me siento con ese vacío que se sienten otros escritores si no escriben. Debe ser por lo que para mí el poema es leer. Tengo que leer poemas. Si escribo o no. En este momento tenés más necesidad de leer que de escribir. Sí. Y no lo siento como una pérdida. Tengo colegas que lo sienten como una pérdida realmente. Y yo no. Lo que está escrito ya está. Y a veces hay cosas que sí han tenido que ver, pero por eso te decía sobre todo los títulos. Iras y Fuegos tiene que ver con el pasado inmediato del terrorismo de Estado, ¿no? Por algo yo empiezo a escribir con un grupo, con Raíz y Palabra, que nos formamos precisamente en el año 81 para intervenir en el ambiente cultural de Córdoba, y logramos hacerlo, logramos movilizar bastantes cosas, y después nos mantuvimos en la lucha por los derechos humanos a partir del 83, o mejor dicho, desde lo que comenzó a mediados del 82. Y bueno, está un grupo conformado por algunos que habían estado presos brevemente, otros que teníamos a nuestros parientes, en fin. Y Iras y Fuegos tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con una especie de balance, digamos, después de esa etapa. Cielos y Barbaries tiene que ver con eso, que es como que yo concibo la vida así, pero de todas maneras está escrito, es un libro escrito entre la muerte de mi madre, que murió bastante joven, y la muerte de mi primer esposo, que falleció en un accidente a los 38 años.
y bueno, ninguno de los dos, por distintas cosas, los pude ver una vez muertos, y Cielos y Barbaries tienen que ver con eso. Bueno, hay muchas cosas que incluso son anteriores, por ejemplo a La Voz Más Distante, que no las he publicado. ¿Y por qué? Porque nunca me apuro en publicar, y si no aparece un editor, yo nunca tengo apuro. Tengo muchísimos títulos sin publicar. ¿A los libros los bancás vos? No, ¿Los editás vos? Nunca. ¿Es bueno eso de pagarse la edición de los libros? Y es un medio. No, yo he tenido suerte, siempre digo. Desde el primer libro me lo publicó la Editorial Municipal de Córdoba. Nunca he tenido que pagar, pero tampoco me apuro, no, ya te digo, pero es porque es así, como que... ¿Es importante publicar? Es importante, pero quizás, a ver, es importante publicar sobre todo cuando tiene que ver con un momento, ¿no? Por ejemplo, con este grupo publicamos una antología en breve, y eso fue muy bueno porque pudimos presentar ese grupo ante una sociedad que en ese momento estaba... Córdoba en 1981 todavía era un desierto culturalmente, ¿no? Y bueno, nos apuramos en lo posible. Aún así no llegamos en el 83. Pero claro, debe ser, no sé, será que para mí la poesía forma parte de mi vida, no tengo un apuro así por dar a conocer. A lo mejor se me ocurre cambiar algo, no tengo ese apuro, pero sí me parece bueno que eso exista, sí me parece bueno. Por eso te decía, esto que está pasando, este florecer de autores, de gente joven en los pueblos, en el interior de las provincias, en todas las provincias, a mí me parece maravilloso eso. Me parece maravilloso que yo sea así, qué sé yo, no sé, no saldría a buscar editor, no saldría, pero bueno, pero es mi carácter, no tiene nada que ver con lo que yo, con una propuesta cultural, no, eso no. Es más, para mí todo lo que se publique es poco. No creo en eso que suelen decir de que se publica demasiado. No. Eugenia, ahora vamos a escuchar Atrapa Sueño de Lucas Heredia y después volvemos con la charla. Cuando veo partículas flotando en este inmenso bajo, creo entender sus formas y encuentro algún sentido que aparece atrás de luz. Nunca sé bien quién está buscando a quién, causa o causante en una espera fiel. La coincidencia, un desenlace. Atrapa sueño, atrapa voz que gira en nueva dimensión, susurrando entre líneas un mensaje donde escapar. Atrapa sabia, atrapa luz en cada esquina sin saber
grieta, un diamante compartido, el nombre de la expansión. A veces cuando escucho el río subterráneo, la ciudad respira, todo se unifica, cada fuerza pide dejarse llevar. Hay un sonido que es aviso de iniciar, un puente invisible donde cruzar toda la historia que se desnuda. Atrapa sueño, atrapa voz que gira en nueva dimensión, susurrando entre líneas un mensaje donde escapar. Atrapa savia, atrapa luz en cada esquina sin saber en qué inconsciente territorio habrá una grieta, un diamante compartido, el nombre de la expansión. A veces cuando escucho el río subterráneo, la ciudad respira. BCN Radio. Información y buena música. ¿Te gustaría seguir conociendo el pasado, presente y futuro de la profesión de los taquígrafos en la Argentina y en el mundo? ¿Te gustaría continuar descubriendo los tesoros taquigráficos de la colección Palant, sección taquigráfica de la Biblioteca del Congreso? Te invitamos a escuchar entonces la 5ª temporada de Palabras Dibujadas. Todos los viernes de 15 a 16, como siempre, por BCN Radio, la radio federal de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Estás escuchando BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando... Seguimos acá en Poetas Argentinos con Eugenia Cabral, poeta de Córdoba. Eugenia, ¿cómo ves la cultura en la actualidad? En Argentina. Sí. Creo que el problema es que el viraje hacia la comercialización de lo que es espectáculo por sobre lo que es experiencia es lamentable, porque eso lo que te está indicando es que la empresa privada
está teniendo un desarrollo que no es proporcional con el desarrollo cultural. Esto no quiere decir que no haya un gran movimiento independiente, tanto en lo que decíamos de la poesía como en el teatro, por ejemplo, con el cual estoy ligada por otro lado, o veo lo mismo en la música. Hay un gran movimiento. El problema es que lo que llega a la difusión masiva no son el teatro independiente, ni la literatura independiente, ni la música independiente. Lo que llega es lo que se difunde como espectáculo. Entonces, eso es un hilo que se difunde por los medios, especialmente televisión. Y como eso tiene espacios minúsculos dedicados a la producción independiente, entonces estamos en un serio problema, ¿no? ¿Y por qué crees que pasa eso? Por lo mismo que está pasando todo, porque el avance de las empresas privadas en el mundo es cada vez más grandioso, ¿no? Y bueno. ¿Y cómo se revierte? Y cómo se revierte, y bueno, algunos políticos tendrían que empezar a proponer otro tipo de medidas. En estos momentos, en general, por ejemplo, en las ediciones, todo lo que fueron sistemas editoriales del Estado, se les está restando presupuesto, espacio, etcétera. Y bueno, es una cosa bastante llamativa, porque si nos queremos parecer o seguir ejemplos del primer mundo, eso no debiera ocurrir. En Estados Unidos las editoriales universitarias las cuidan como joya. ¿Y acá cómo están las editoriales universitarias? Peleando a brazo partido para sobrevivir, ¿no? Cuando a todo esto las editoriales tan importantes y que publican tantos textos valiosos, ¿no? Claro. Y la editorial universitaria tiene una posibilidad de gestionar un modelo, digámoslo así, pero no, pero con un control de calidad a su vez. Y si no, Eudeva, ¿qué fue? Eudeva marcó una gran época. Y, por ejemplo, actualmente, la Editorial Municipal de Rosario. La Editorial Municipal de Rosario, no por ser del Estado, es menos viable que las editoriales privadas, salvo que los grandes monstruos, digamos, una editorial chica, llamémosle así, pero de una gran tarea y de una gran difusión. Entonces quiere decir que desde el Estado se puede hacer muchísimo por la cultura, y la posibilidad que tiene el Estado de entrar en los sectores populares por vía de la escuela, ¿no? Es lo que está en juego, me parece. Me parece que claro, acá el tema no es si a fulanito le gusta cómo escribe menganito, o si acá el tema es cómo se entra en las escuelas secundarias y primarias. Qué sé yo, todavía en Europa a los chicos les siguen haciendo aprender poemas de memoria, y acá eso está visto como que no, porque no es necesario. Ah, sí, y si no es necesario, ¿por qué se sigue haciendo? ¿Es una antigualla, un arcaísmo, algo del pasado? No, es porque tiene mecanismos neurológicos, no meramente culturales, digamos, ni ideológicos. El aprendizaje del poema moviliza el cerebro, la percepción sensible de una manera que no lo hacen otras cosas.
es como el aprendizaje de la notación musical, otro tipo de cosas. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Sí, eso es un gran interrogante, ¿no? Mm. Entrevistando a una poeta que viajó becada 3 meses, no me acuerdo si a China o Japón, me contaba que la llevaron a visitar las escuelas y que todos los chicos, desde el más chico, saben 100 poemas de memoria. Claro. Es como el eje de ellos. Y bueno, uno se queda pensando realmente por qué acá no sucede. No estamos hablando de un país atrasado en el caso de China. No estamos hablando de eso. Justamente el tipo de mecanismos neurológicos, te diré, que dispara el saber los poemas desde niño, el poema de memoria, no atenta para nada contra el desarrollo, ¿cómo te diré?, mental, para nada. Simplemente son políticas educativas del Estado. Eugenia, ya terminando la entrevista, decinos con una palabra lo que es la poesía para vos. Placer. Muchísimas gracias por haber estado acá en Poetas Argentinos. Gracias a ustedes. Nos volvemos a encontrar la semana próxima en este programa dedicado a difundir a los poetas de todo el país, desde Jujuy a Tierra del Fuego. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luces.